vamos a recibir a Daniel, que tiene un doctorado en economía de la Universidad de Grenoble, ya desde hace 4 años académica en la Universidad de Valparaíso, que trabaja en sede aquí en Santiago, y ha hecho estudios de género para CONICET, y hoy día nos va a presentar un avance con respecto a ese estudio, que es la inclusión de mujeres en el sistema, una estrategia para la innovación y el desarrollo económico sustentable. Ajá. Gracias, Javier. Bueno, la verdad que lo que les voy a mostrar ahora es una mezcla, ¿no?, de diferentes investigaciones, porque efectivamente el acento está puesto en la investigación en mostrarle los datos que tuvimos de la encuesta de CONICET el año pasado, pero acá hemos estado trabajando en temáticas de género e inclusión de las mujeres ya un rato. Desde el trabajamos, hicimos otra investigación que fue bien desagregada y detallada para el Ministerio de Economía, que también la desarrollamos el año pasado, donde pudimos hacer un diagnóstico más amplio de la participación de las mujeres. Y en ese estudio, la verdad que el objetivo era ver cuál era el impacto en el PIB que tenía la participación laboral de las mujeres, ¿ya? Ese fue el inicio del estudio, y desde ahí pudimos ver entonces algunas cosas donde, bueno, decimos, no solamente basta, o sea, incluir más mujeres en la economía tiene mucho sentido, porque efectivamente tiene impactos positivos en el crecimiento económico, pero si las seguimos incluyendo o pensar solamente en la lógica de la matriz actual, del tipo de participación que tienen las mujeres en el mercado laboral, de alguna manera es reproducir un sesgo que tiene mayor impacto en la productividad. Entonces, por lo tanto, tendría sentido avanzar hacia una estrategia de potenciar la inclusión de mujeres en el área de STEM Art. Y acá el estudio que hicimos estaba vinculado a particularmente el tema de STEM, pero pensar en este concepto más amplio de STEM Art está más asociado a los conceptos de innovación hoy día para el desarrollo económico, y tiene también características, porque vamos a ver en un gráfico muy sencillo que la participación de las mujeres en áreas de artes y humanidades hoy día, si bien es más equitativa que en las áreas de las ciencias, por lo tanto, por ahí se podría producir una sinergia que fuese interesante. Bueno, nada más que acá todo el público está súper claro respecto al impacto, yo me imagino, de la innovación en la economía, ¿cierto? Hoy día hay bastante evidencia que los diferentes tipos de innovaciones colaboran con que las economías crezcan más rápido, ¿cierto? No me voy a detener acá. Más que nada, solamente, ¿por qué pensar esto de innovar? Si cuando miramos nuestra matriz económica, cuando vemos cómo está hoy día compuesto el PIB y lo que ha pasado en los últimos años, vemos que el Producto Interno Bruto está concentrado, ha pasado de estar concentrado, esto tiene lucecita ahí, desde el sector de la minería. Si ustedes observan acá el puntito morado, a ver, el puntito morado, el puntito azul, ¿cierto? Tenemos desde el 86-89 hasta el 2000-2004, vimos un crecimiento del sector de la minería, ahí teníamos nuestro Producto Interno Bruto, y en los últimos años hemos visto la caída del sector de la minería, a partir de la caída del precio del cobre, y entonces como la migración hacia el PIB en los servicios financieros y empresariales, la conformación del PIB, ¿ya? Si lo miramos, esto es mirándolo así en términos agregados, pero también ha avanzado bastante en los servicios personales. En los últimos años no se alcanza a visualizar en este gráfico, pero es de los que ha incrementado en el Producto Interno Bruto. Acá cuando hablamos de servicios personales, por ejemplo, está todo el sector de educación, salud, eso es lo que tenemos atrás. Si nosotros miramos nuestra matriz del Producto Interno Bruto, todavía es bastante básica, ¿no? Y otro elemento otra forma de ver la baja complejidad que tiene nuestra matriz es cuando vemos el índice de complejidad que trabajó César Hidalgo. No sé si conocen, me imagino que sí, el Atlas de la Complejidad.
Y vemos, la medición es diferente, porque acá César lo hace desde los datos que saca, desde las exportaciones, cierto que tienen los países, pero cuando miramos la matriz exportadora de Chile, vemos que está concentrada en productos mineros. O sea, efectivamente, tenemos muy poca diversificación económica. Todavía hay muchísimo que se puede hacer. Los productos agropecuarios, por ejemplo, tienen baja sofisticación también. Lo mismo los productos del mar, y cuando vemos lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector del reciclaje, que uno podría decir, podríamos por ahí avanzar hacia mayor desarrollo, innovación, porque bueno, una de las teorías que hace este indicador de innovación y desarrollo, cuando lo hace algo con Hausmann, es que, claro, uno debería tratar de transitar hacia aquellos lugares que están más próximos, ¿cierto? Porque ya tienes saberes hacer que has ido acumulando. Entonces, ¿cómo podrías tú potenciar tu matriz productiva? Entonces, vemos que hay lugares que se podrían desarrollar muchísimo más. Pero, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Con qué capital humano contamos para este tipo de desarrollo que puede ser naturalmente más complejo de la economía? Una de las características de este indicador de complejidad es que a mayor complejidad también mayor crecimiento económico, mayor producto. Entonces, por otro lado, si nosotros decimos, efectivamente, la vulnerabilidad de Chile hoy día parece alta con esta matriz tan sencilla de exportaciones. Entonces, estamos dependiendo nuevamente muchísimo de lo que está ocurriendo acá en el sector minero. Cuando miramos este indicador y nos comparamos con el resto del mundo, claro, tenemos las primeras economías acá arriba, Japón, Hong Kong, China, ¿cierto? Y Chile está en el lugar 64. Más arriba de nosotros está México, o sea, países que estando siendo similares a Chile, bueno, nosotros hemos desarrollado todavía poquito en comparación con esas otras economías. Entonces, ahí viene, bueno, cómo podríamos aportar colectivamente a mejorar este escenario, considerando crecimiento económico y sustentabilidad, y acá, porque también cuando hablamos de conceptos de sustentabilidad, cómo podemos reutilizar, por ejemplo, como les contaba antes, a lo mejor generar innovaciones para minimizar residuos del proceso productivo, entre otros, por ejemplo. Bueno, una de las alternativas que se discute a nivel mundial es el desarrollo inclusivo en STEM Art. Y particularmente, como les digo, la vinculación de ciencia y tecnología y arte es lo que permite movilizar experiencias creativas que posibilitan la generación de innovación. Ahí la gente de matemáticas lleva harto tiempo trabajando en didáctica de las matemáticas en particular. Acá tenemos a Jorge Soto, veníamos conversando de él, yo formo parte de un grupo de investigación, ya llevamos 5 años trabajando en esto de las redes interactivas de aprendizaje, y claramente tenemos evidencia que prácticas de metaforización en activa, por ejemplo, en la sala de clase, mejora el rendimiento, promueve pensamiento matemático, genera innovación y también la posibilidad de generar problemas complejos cuando se hacen de manera cooperativa, colectiva, y a través de ejercicios de metaforización en activa, resulta mucho más fácil. Parece que es como que genera un contexto que posibilita el aprendizaje creativo. ¿Ya? Entonces, por eso es la vinculación, cómo pensar entonces el desarrollo STEM, pero vinculado también al arte. Y como les decía, en ese sentido es como, utilizando la matriz que hoy día tenemos, también se ve cuando observamos acá cómo se comportan las matrículas dentro del sistema de educación superior y la participación de hombres y mujeres, claramente vemos la feminización de algunas áreas. ¿Ya? Ahí ustedes ven el 76% de las matriculadas en salud y servicios sociales son mujeres, educación, ciencias sociales, enseñanza, pero por ejemplo en el área de las humanidades y las artes tenemos un contexto donde es más equitativo. Si bien hay una mayor participación femenina, estamos entre 47 y 53. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy día en ciencias, ingeniería, industrias y construcción, que observamos es que la participación femenina es muy baja. Acá tenemos las matriculadas del sistema de educación superior a nivel de pregrado. Este dato, y como para no agregar tanto, ir directo como a lo que nos interesa, que es la encuesta, cuando lo miramos a nivel de posgrado, todavía es una pirámide donde la participación de las mujeres tiende a descender a medida que avanza la carrera académica. Es decir, son pocas las mujeres que entran en el área de ciencia
y menos las que continúan el desarrollo académico después de la carrera. Esto es Chile por áreas de la OECD, ¿ya? Ajá. Servicios sociales, salud, terapia ocupacional, o sea, es como, generalmente lo que se habla es como la extensión del trabajo doméstico, ¿no? Que pareciera que se reproduce en la academia, entonces las mujeres entran, no sé, enfermería, por ejemplo, es raro ver a un hombre estudiando enfermería. Acá ocurre la discriminación hacia el otro lado, o sea, si un hombre quisiera entrar a alguna de estas carreras, también siente, hay un sesgo social, hay un estereotipo asociado que los frena para integrarse, por ejemplo, en estas áreas, ¿ya? Como párvulos, por ejemplo. Son muy pocos, no son ceros, pero son muy, muy pocos, claro. Y después cuando tú miras la ocupación, ¿dónde están las mujeres participando? Así, un dato, la brecha en ocupación, si bien ha disminuido, digamos, en el tiempo, pero todavía es un 20%. En los últimos 20 años hemos avanzado bastante en participación laboral de las mujeres, pero todavía tenemos una brecha súper significativa. Y además tenemos brecha en el tema de los salarios, o sea, lamentablemente, y cuando nos miramos en el mapa global, que no lo tengo acá, pero les puedo contar, estamos así casi como los países árabes. Y eso sí, ni siquiera lo vemos en términos de derecho, porque cuando lo vemos en términos de derecho y autonomía, por ejemplo, temas como el aborto, etcétera, estamos exactamente igual que los países musulmanes, lo cual algo nos debería hacer reflexionar respecto a nuestras prácticas culturales, ¿no? Y esto, todas esas características, como les digo, bueno, también se reflejan cuando observamos la ocupación, el porcentaje de ocupación por rama y sexo. Estos son datos de la última encuesta CACEN, de la 2015, y acá ustedes pueden ver también la feminización de sectores laborales. Entonces, nuevamente, hogares privados con servicio doméstico, o sea, en el tema del servicio doméstico, la mayoría son mujeres, el 82% son mujeres, en el servicio sociales y de salud el 74% son mujeres, en enseñanza 72%, y cuando vamos a los sectores construcción, explotación de minas y canteras, por ejemplo, que en el análisis que les mostré antes del PIB no se alcanzaba a... bueno, sí, claro, se veía cómo participaban dentro del PIB, pero por ejemplo ustedes ven que ahí esos son los sectores que más participan dentro del PIB, es donde menos mujeres tenemos participando en la economía, ¿ya? Entonces, claramente, o sea, las mujeres están empleadas, pero están empleadas en los sectores que son menos productivos, entre comillas, considerando la producción como la generación de beneficios monetarios. Frente a este escenario, fue cuando hicimos una regresión muy sencilla, bueno, hemos hecho varias regresiones para ver cuál es el impacto de las mujeres en la economía, y efectivamente podemos encontrar la variable da positiva, da significativa, pero el impacto que tiene la participación femenina todavía es muy chiquitito, ¿ya? O sea, en comparación con la participación masculina. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es como una de las reflexiones, bueno, ¿cuáles son los sectores donde estamos las mujeres? Entonces, aún así todo, si decimos, ¿entran más mujeres al mercado del trabajo? ¿Crece la economía chilena? Sí, de todas maneras, pero podría crecer muchísimo más o tener una mejor performance si nosotros tuviésemos una mayor participación femenina en estas áreas, ¿cierto? Que son las de mayor productividad, que son las STEM. Y ahí es donde viene la reflexión, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el interior de las universidades que forman mujeres en el área de STEM particularmente? Y para esto es que, y acá es donde es como el corazón de la presentación de hoy día, les voy a contar, el año pasado, durante el año, realizamos un estudio con CONICET para la inclusión de mujeres en STEM, ¿ya? Entonces, primero, la idea era recolectar y analizar la información relevante, ¿cierto? Respecto de la presencia, ausencia de prácticas e iniciativas en atracción, formación y promoción de investigadoras en las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Al mismo tiempo que buscábamos conocer las necesidades, brechas, oportunidades y desafíos para la implementación de estrategias en este ámbito en el nivel de educación superior y de posgrado, ¿cierto? Entonces ahí como CONICET, la pregunta desde CONICET era cómo podemos apoyar para que se incluyan efectivamente
más mujeres en estas áreas y podamos disminuir las brechas y colaborar con el desarrollo del país. Entonces, en este estudio, como les contaba, formamos un equipo donde trabajamos, quien presenta que estaba a cargo, Patricia Varela y Cecilia Arroyo, ellas dos son sociólogas de la Universidad de Chile. Hicimos con ellas la investigación y con Paula Estudillos, que era la encargada de estudio desde CONICYT, más el equipo con el que trabajaba Paula, donde habían ingenieros comerciales, eran una ingeniera y un ingeniero comercial, ¿ya? Y las labores que desarrollamos conjunto acá, desarrollamos el instrumento, ad hoc, revisamos instrumentos que habían, por ejemplo, las encuestas que se realizaron en México, pero lo actualizamos a la realidad nacional y construimos un instrumento, como les decía, ad hoc para el estudio. Consideramos también análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Para el levantamiento de las encuestas lo hicimos online, esto rápido, pero lo interesante es que logramos el N estadístico que necesitábamos, consideramos, se realizaron un total de 1.459 encuestas válidas, que contenían 134 programas y 19 universidades, ¿ya? Además, desarrollamos la revisión documental de todos los reglamentos que encontramos disponibles en las universidades, la área de ciencia y tecnología, entre ellos el de la Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo. Y en la mayoría de las revisiones documentales no encontramos ninguna mención, ni desde la inclusión del lenguaje inclusivo, ni desde ninguna acción que estuviera documentada, reglamentada para la disminución de las brechas, que ya vamos a ver dónde aparecen. También realizamos entrevistas semiestructuradas y focus group. Las dimensiones de análisis fueron la caracterización, identificar las brechas, medidas de apoyo específicas, igualdad de oportunidades y finalmente el tema de discriminación y acoso, ¿ya? Como les contaba, bueno, esto no lo hemos hablado, pero las encuestas fueron realizadas para los diferentes estamentos académicos, fueron encuestas diferenciadas para directivos, académicos y estudiantes. Y finalmente las encuestas válidas que logramos, ustedes van a ver, claro, en el caso de directivos fueron muchísimo menos encuestas, pero como la muestra, el universo de directivas y directivos era muchísimo menor, alcanzamos el N que necesitábamos. En el caso de académicas y académicos, tuvimos 608 encuestas válidas, y en el caso de estudiantes, 781. La aplicación online fue entre los días 7 y 18 de octubre. No sé si a ustedes les llegó la encuesta, tuvieron fuimos bastante insistentes en que para alcanzar los N, incluso tuvimos que dar un premio porque pusimos un premio para que la gente respondiera mejor, porque sabemos que las tasas de respuesta de las encuestas online normalmente son bajas. Era una tablet, ¿no? Claro, era un iPad, sí, sí. Entonces, lo ganó CONICYT. Ahí cuando tuvimos el premio, la tasa de respuesta subió, incluso entre académicos. Estos son los universos que teníamos de directivos y directivas, académicos y académicas, los universos censales que teníamos en total, la base de datos con la que manejamos, ocupamos la base de datos de CONICYT, y fuimos verificando con las universidades. Seguramente no sé si alguno de ustedes recibió llamada de CONICYT para verificar estos datos, para corroborar algo de esto, pero trabajamos ahí vinculándonos con secretarias, con directores de programas de posgrado. Acá estamos, el universo censal fue aplicado a gente que estaba en posgrado, ¿ya? Eso fue una decisión que tomó CONICYT, básicamente porque como queríamos ver qué era lo que pasaba en la última parte, en el avance de la carrera académica, y observar claramente la brecha, tomamos ese universo muestral. Por ejemplo, cuando tú dices directivo, 1981, ¿qué significa? ¿Que un 19% te contestó la encuesta? Claro. ¿O que hay un 19% mujeres? No, que contestaron la encuesta. Había un 16% de directivas mujeres, ¿ya? Y el 19% contestó de directivas mujeres, de estos 70.
¿ya? O sea, no, hubo más mujeres, y lo pusimos así para... no es el 19% del 16%, el 19%, No. O sea, tú recibiste encuestas y Claro. el 19% eran encuestas de mujeres. Exacto, claro. Em, Entonces, es nada más para ver que efectivamente hay, si miramos respecto al universo censal, las mujeres contestaron un poco más que sus colegas hombres en la encuesta, ¿ya? Por eso uno podría decir están un poco más sobre representadas, ¿cierto?, en la encuesta, entonces, pero tampoco es una cosa así tan grande, ¿no? Igual tuvimos una buena tasa de respuesta masculina, lo que está bastante bien. Las entrevistas las hicimos en las diferentes macrozonas, sí, sí, claro. Ese 1981 es del total que te respondió. Claro. Ustedes, en el fondo, por ejemplo, ahí, ¿tú sabías que habían 70 o 70 fueron los que te respondieron? No, estas fueron las encuestas válidas finales. Porque hubo encuestas que, 70, claro. Esos son los 70 directivos totales que te respondieron. No, eso exactamente, fueron los 70 que respondieron, y que tuvieron además la encuesta que estaba válida, que estaba completa, que era coherente, pero también recibimos encuestas que venían incompletas y que no consideramos. ¿Cuántos directivos hay totales? Sí, sí, los tenemos. Ese 70 claro. personas es un 10%, un 50% del total realmente. Sí, no tengo acá el dato, pero nada más que es representativo. O sea, imagínate si tienes atrás 134 programas, ya, o sea, tienes la mitad de los programas que tuviste directivos contestando. Para el caso de los directivos es lo más fácil, ¿no? Claro. Porque hay un directivo por programa. ¿Sí? Entonces, y como fue la muestra censal, entonces alcanzamos la validez estadística para todos los universos, que era lo que nos preocupaba. En el caso de académicas y académicos, tuvimos más dificultades con la estimación de los N y los universos totales. Y de hecho, por eso no los presentamos acá en esta tabla. Y esto, ¿por qué? Porque ustedes van a decir, bueno, las dificultades que seguramente Javiera conversábamos un poquito antes, porque tienes diferentes tipos de académicas y académicos en los programas. Algunos que participan por hora, ¿cierto? Entonces, cuando mirábamos datos que estaban disponibles desde el Ministerio de Educación, otros datos que teníamos desde CONICYT, teníamos algunas dificultades, claro, algunas inconsistencias. Entonces, igual pusimos en la encuesta la pregunta de qué tipo de académica, si era por hora, y le preguntamos, porque también pasó que muchos de las académicas o académicos no solamente pertenecían a una casa de estudio, sino que, no sé, eran profesor tiempo completo del Adolfo Ibáñez, pero además también trabajaban en el doctorado de la Universidad de Chile o en el programa de la Universidad Católica. Entonces, finalmente recogimos y no presentamos los datos por universidad, esos datos son confidenciales, los tiene CONICYT y de hecho si ustedes los solicitan no se los van a entregar así, pero finalmente dejamos vinculado a la mayor cantidad de horas que la encuesta fuese respondida donde dedicaba mayor jornada horaria, la profesora o profesor, ¿ya? ¿Eran preguntas más bien como objetivas de lo que hace el académico? Ahora, preguntas de opinión? Sí, ahora vas a ver, hay de ambas cosas, ¿ya? Queríamos primero caracterizar, identificar como las brechas y luego la percepción que tenían las académicas y los académicos respecto al avance en su carrera académica, ¿ya? Pero además, como les mencionaba, hicimos entrevistas por diferentes zonas geográficas, macrozona norte, centro y macrozona sur. Finalmente, estas fueron las universidades que fueron seleccionadas. Y acá, básicamente, las entrevistas fueron a los encargados, directivos encargados de posgrado o de investigación de las universidades, directivos de posgrado de las facultades STEM, directivos de programas de doctorado, organizaciones de estudiantes de posgrado y encargados o encargadas de género, oficinas de igualdad de oportunidades en las instituciones. ¿Ya? Esto fue muy simple este último porque había muy pocas oficinas, estaba la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Paraíso, que estábamos comenzando con nuestra oficina de igualdad, y la Universidad Austral, que estaba partiendo también
Entonces acá era súper fácil llegar a eso. Y en las organizaciones de estudiantes, por ejemplo, apareció el colectivo Mujeres Matemáticas, que también fue considerado. Y además realizamos focus group mixtos, y focus group, el focus group mixto lo realizamos en la macrozona centro. Esto fue en ingeniería, y de focus group de mujeres y de hombres para las diferentes macrozonas. ¿Ya? Y ahí está la tasa de respuesta por área. De todas maneras, entiendo que el estudio completo debería estar disponible ya en la página de CONICET, o al menos eso fue lo que me dijo la Paula, ¿ya? El promedio de edad de quienes respondieron las encuestas, en el caso de los directivos y directivas, son 51 años, académicos y académicas 48 años, y estudiantes 30 años. Acá recordemos que son estudiantes de posgrado, entonces había un mínimo de 22 y un máximo de 58 años en el universo de gente que estaba haciendo posgrado en el área STEM. Y acá es donde observamos la primera brecha cuando preguntamos el estado civil, porque ustedes pueden ver que todos los celestitos son hombres y los rojos son mujeres, y en el caso de los hombres hay muchos más hombres que sí están casados, y hay muchas más mujeres que están solteras, que están sobre todo las que han avanzado hacia el área directiva. Entonces, acá aparece la primera intuición. Esta brecha se va achicando, claro, a medida que vamos disminuyendo como en el rango de responsabilidades al interior de las universidades. En académicas y académicos todavía persiste, pero en el caso de estudiantes ya está casi eliminada. Entonces, primera intuición, parece que tener relaciones, o la actividad directiva académica es un poco incompatible con la familia, o con la decisión de formar una familia, ¿no? La otra pregunta que nuevamente representa esta brecha, bueno, está correlacionada con la otra, es el número de hijos e hijas. Y acá, quienes tienen hijos, nuevamente el 88% de los hombres directivos tiene hijos, pero solamente el 54% de las mujeres que están en cargos directivos. En el caso de los académicos y académicas tenemos 78 y 71, y en el caso de los estudiantes, no, me parece que no, en general no habían diferencias. Hicimos test de media y las diferencias no eran estadísticamente significativas en el caso de los estudiantes, pero sí en el caso de los directivos y de académicas. ¿Ya? Y bueno, cuando contrastamos estos datos con los elementos cualitativos que vienen de las encuestas, acá un relato, no tengo el archivo con audio porque era demasiado pesado, pero por ejemplo, acá señala una niña, por ejemplo, unas profesoras contratadas tiene familia, y en ese caso son solo 3 investigadores. Entonces está la idea de que si quieres ser competitiva, tienes que dejar de lado a las familias. ¿Cómo? No entiendo lo que dice. Hay una que tiene familia, pero dice en ese caso claro, son solo 3 investigadores. Claro. ¿Qué significa en ese caso? Que hay más hombres que mujeres, en el caso que ella está comentando. Está diciendo como, hay una académica que sí tiene una familia, que tiene familia, ¿ya? Pero como que está la idea de que si quieres ser competitiva tienes que optar entre tener familia o la carrera académica. Una pregunta, porque de las diferencias que están sacando, ¿cómo han incluido ustedes, que me imagino que tienen el mismo problema que las encuestas telefónicas, que tienen un sesgo? Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que la mujer que tiene un cargo directivo y tiene familia tiene menos tiempo, y por lo tanto no contestó la encuesta. O sea, ¿cómo evitas, o sea, que en el fondo no es random la gente que te contestó la encuesta? Claro. Tiene que estar asociado a ciertas características, como por ejemplo, lo mismo que tienen problemas todos estos que hacen encuestas con los telefónicas, que no te contestan no son iguales a los que no contestan. Seguro, y de hecho por eso uno de los problemas que podríamos haber observado, y que tuviéramos muchas más mujeres contestando y más mujeres declarando sus dificultades, y que eso era lo que iba a aparecer sobre representado. Puede ser al revés, tengo más hijos, tengo cargo directivo, es que ahí lo que... no tengo tiempo y voy
voy borrando, tengo un sistema que borro todos los mails que me llegan. Ahí lo que pasa, lo que sí nos apareció, porque estos datos acá son de las entrevistas, y con las entrevistas fuimos súper cuidadosas de efectivamente tener, como les digo, barrimos los directivos, a todas las directoras y directores de investigación de posgrado, a las organizaciones de estudiantes, o sea, en los focus nos aparecieron estas respuestas. Acá esta es la parte cualitativa que viene a enriquecer, como en el fondo, los datos cuantitativos. Y lo que sí nos apareció, que se va a ver más adelante en las preguntas de percepción, es que las mujeres que llegan a cargos directivos tienen la percepción de que fue más fácil, o quieren señalizar que fue más fácil de lo que de verdad fue, ¿ya? Como, sí, no, yo llegué por mérito. Finalmente, ese es como el gran lema que nos quedó después, como que no se percibe o no se quiere mostrar la brecha que existe, ¿ya? O la dificultad que tuvo en el camino. Bueno, y de hecho hay algunas entrevistas que, no, yo no tengo familia, yo opté por esta carrera, no tengo hijos, tengo incompatibilidad de tiempo, habría tenido incompatibilidad de tiempo, pero entonces tú le dices, bueno, ¿tuviste algo que sacrificar? No, nada, ¿ya? También pasa esto como en economía en comportamiento, se observa también que cuando pasas asignaciones desiguales, la gente que recibió la asignación desigual tiende a pensar que es por mérito, ¿sí? Hay varios experimentos económicos que hacen la distribución y, bueno, ¿tú crees que es justo? Claro, es que yo tengo más habilidades que el otro colega, y no se percibe, digamos, cuando uno es el que ya llegó, ya alcanzó el lugar que esperaba, no percibe el problema distributivo que está, o la desequidad que había en la base. Y eso lo observamos bastante. Bueno, otro de los elementos que apareció también es que, claro, las mujeres no quieren, de hecho es un problema de las cuotas, que nos apareció particularmente en el caso, que yo no quiero que digan que yo entré por una cuota, ¿ya? Yo hice el mismo esfuerzo que mi colega, tengo la misma capacidad intelectual, no entré por ser mujer, ¿ya? Hice el mismo recorrido de mi colega. Entonces, se sienten que están, al estar desvalorizados, un mecanismo también como para decir, bueno, mis competencias son iguales. Es tan difícil la carrera académica al interior de las universidades, es tan baja en general la participación de las mujeres, no solamente en el área de STEM. Nosotros en el diagnóstico que hicimos de la Universidad del Paraíso, del cual no les puedo mostrar datos, porque todavía está en etapa de revisión por el rector, uno observa también que la subrepresentación es en todas las áreas, ¿ya? Entonces, hay esto de que la meritocracia es el valor primario del mundo académico, entonces lo que quiero reflejar. Pero, sin embargo, en el tema, sobre todo en ciencias, en los laboratorios, el trabajo en laboratorio apareció muchísimo esto de que era bastante incompatible porque, no sé, de pronto el tipo de experimento requiere una dedicación tan alta que mi profesor me obliga a estar ahí, no moverme del laboratorio. Entonces, o tengo que estar día y noche trabajando si quiero. Entonces, como que el nivel de esfuerzo que tengo que aplicar es muchísimo mayor, incluso que mi colega hombre que está al lado, ¿ya? Aparecieron muchas cosas así, estereotipos, también aparecieron del tipo, por ejemplo, en los focus. No, bueno, en el laboratorio es bueno que haya mujeres porque nos ayudan a mantener el laboratorio más ordenado. Así, de ese nivel de comentarios, ¿no? Sí. Y van a abordar el que lo van a responder, pero ese seco también pasaría con el nombre, que está ocupado simplemente por o sea, lo que pregunto, yo no sé cuál es el sesgo, porque puede ser para cualquier lado. A la persona que le interesa el tema y está más consciente, contesta. Y a lo mejor el hombre claro, que investiga la cuestión, el que considera que es no relevante, o sea, yo no tengo claro, porque en el fondo se puede especular para cualquier lado. Bueno, por eso pusimos el premio, porque de verdad, cuando no teníamos premio, la primera invitación a responder la encuesta, la tasa de respuesta era baja, y nosotros teníamos así una persona que se salió del equipo porque no le gustó el trabajo, porque era así, ya llamado, insistente, así, por todos los días. Entonces fue
ahí como teníamos la baja tasa de respuesta, entonces dijimos, buscamos un mecanismo para mejorarla a través de este incentivo, y ahí, bueno, además que CONICET también estaba detrás, mandando mail. No es lo mismo que te llegue un mail de un grupo de investigadores que te llegue el mail de CONICET, ¿cierto? Dentro de la academia hay una legitimación a CONICET, y eso también yo creo que facilitó bastante la tasa de respuesta. El gráfico de la izquierda, de divorcio, la anterior propiedad. Claro. Divorciado. Pero eso, claro, puede ser la conclusión que tú habías dicho, que es más difícil para la mujer que está, o sea, al final como que no se casa, ¿no? Claro, hay más mujeres solteras. Pero puede ser que esté divorciada, ¿no? Esa persona. Que están, es que había una opción para otros. Entonces, claro. No está acá. Estaba soltero, casado, conviviente o otros. Hay pocos separados, hay pocos divorciados. Digamos. Claro, pero eso podría pasar que la población está distribuida así, ¿no? Por lo tanto, no sería necesario que eso implique. No, o sea, si ve la población de soltero hombre y la población de soltero mujer. Pero es que no creo. Claro, con alguien están casados, claro. Ahora todavía no tenemos matrimonio. El matrimonio que es, claro. Entonces ahí te creo, pero ahora. En la población total, ¿tiene que ser el mismo? Además que si fuese tu hipótesis, la reproducirías también acá, en todos los universos, en todos los estamentos pasaría lo mismo. Pero acá claramente te vas dando cuenta que tienen que haber renuncias y opciones, ¿no? Pero los directivos a lo mejor son, la edad de la que pueden llegar hombres y mujeres son distintas, por lo tanto ese cambio de distribución no es necesario de la persona que no tiene hijos, sino que puede ser por cambio de edades. O sea, no, porque tú tienes un hijo, bueno, no sé, yo tengo hijas y mis hijas las tengo aquí a que... claro, hasta que yo no esté, o sea... Claro. Había también, hay la pregunta, espérate, no está acá, pero también, mire, sí, en el informe completo hay muchísimos más datos, y hay la pregunta también por grupos etarios, y cuando uno lo observa por grupos etarios de los hijos, claro, ahí te das cuenta que efectivamente si tienes hijas o hijos menores de 2 años, casi no hay directivas con hijas o hijos menores de 2 años, sin embargo sí hay directivos hombres con hijos o hijas menores de 2 años. Claro. Sí. Para contestarte también, o sea, esto es la encuesta que nosotros realizamos, pero salió el ENUD, que es la encuesta de uso del tiempo, que es la que normalmente se ocupa en todos los países para estimar el impacto del trabajo no monetarizado de las mujeres, y ahí las mujeres trabajamos más horas diarias, digamos, o sea, se dobla. Es muy loco porque cuando uno ve la encuesta del INE, tú dices, no, pero acá hay un problema, porque el día tiene 24 horas. No me acuerdo exactamente, pero las mujeres tenemos como 7 horas más de trabajo adicional, un día promedio, y tú dices, bueno, pero es que hay doble, triple funciones que están al mismo tiempo, y esos son datos que también están publicados por el INE, o sea, igual las mujeres, y eso se replica para todos los quintiles de ingresos, ¿eh? No es que las mujeres pobres o que las mujeres ricas dedican menos tiempo a los hijos, con más ingresos dedican menos tiempo a los hijos. Puede ser que los dediquen en otras labores, pero también dedican más tiempo al hogar. Entonces, la velocidad... Ahora, estas son preguntas que tienen que ver con las percepciones, ¿no? Velocidad de la carrera académica. Cuando se les pregunta a los hombres tienen la percepción de mayor igualdad. Entonces, en general, hombres y mujeres avanzan con igual rapidez, ¿ya? Estas son respuestas académicas y académicos, y en el caso de las mujeres, la percepción es que los hombres efectivamente pueden avanzar más rápido, de manera agregada. Todos los datos que les estoy mostrando son significativos, o sea, como les digo, y son algunos, es un botón de muestra de toda la información que hay en el estudio. Y la percepción de los hombres, bueno, yo creo que ellas sí tienen que tomar una decisión en cierto grado y se dedican full time a la parte académica, pueden llegar a los niveles más altos. O sea, hay una percepción que hay que dedicarse tiempo completo si uno quiere efectivamente alcanzar, o sea, de hecho no hay rectoras en las universidades, ¿cierto? Tenían la rectora que estuvo duró súper poco, ¿no? Y antes había habido otra rectora en Concepción, pero fue... Y
aunque los hombres también tenemos responsabilidad familiar, el mayor peso se lo lleva a la mujer. La maternidad genera una especie de desaceleración de la carrera académica. Y si le agregamos que esta es tan competitiva, las mujeres entonces quedan fuera, ¿ya? Esa es la percepción de los directores. Al preguntar por los principales obstáculos de la carrera académica, y acá es lo que yo les señalaba, que si ustedes se fijan, las directivas mujeres ya perciben que no tuvieron obstáculos en su carrera académica. O sea, en un 39%, que es como el más alto. Después viene el poco reconocimiento de sus pares. Ya, eso es como, pero este 39% es el que yo les digo es interesante y el que podría estar influido por esta percepción de, bueno, ya recorrí el camino, ahora no quiero hacerme cargo de la dificultad que tuve o no la veo definitivamente. O tuve que tomar las decisiones de optar, entonces estoy en este universo acá. En el caso de las académicas y académicos, el mayor obstáculo es la conciliación con la vida familiar, particularmente para las académicas. Para los académicos, los recursos económicos. Y para los estudiantes, no, pero los académicos, el primero también son los recursos económicos, ¿ya? Si bien también hay hombres que responden que tienen problemas de conciliación, pero antes hay un 29% que responde que no tiene ningún problema para avanzar en su carrera académica. Y en el caso de los estudiantes, claro, están súper de acuerdo que el principal obstáculo son los recursos económicos. Y acá la percepción de la conciliación de la vida familiar es igual, no tiene diferencias entre sexos. Entonces, como les digo, acá la brecha se va observando a medida que se va avanzando en la carrera académica. Las mujeres y hombres son tratados igual en todas las circunstancias y percepción que están muy en desacuerdo o en desacuerdo. Y acá, nuevamente, acá sí las directivas dicen el 39% no son tratados de la misma manera, las académicas un 41% y en las estudiantes un 43%. O sea, sienten esta discriminación. Si hay una cultura de igualdad de género, lo mismo en desacuerdo, nuevamente, en el caso de las mujeres, es mucho mayor la percepción de desacuerdo respecto a esta cultura de igualdad. Y en el caso de los directivos académicos, como les mostraba en el gráfico redondito anterior, no se visualiza. Si existen medidas efectivas de prevención de acoso sexual o discriminación, acá fíjense ustedes que está en desacuerdo, en desacuerdo, el 77% de directivas señala que no existen medidas, ¿ya? Y solamente un 30% de los directivos. O sea, además, ¿qué pasa? Que las directivas tienen conciencia, porque seguramente muchas más de las denuncias que llegaron en temas de acoso sexual o discriminación fueron hechas a las directivas o directivos, que a las directivas y no a los directivos, por lo tanto, tienen claridad respecto a lo que existe, ¿no? Y no así el caso de sus colegas hombres. Bueno, esto no aparece acá con tanto detalle y no fue una de las cosas que quisimos darle tampoco más énfasis cuando hicimos la investigación en CONICYT, no porque no tuviéramos datos, sino porque no queríamos que llegara a la cuarta o ese tipo de prensa, digamos. Pero efectivamente uno de los problemas que señalaban las estudiantes mujeres de doctorado era problemas de acoso o discriminación, sobre todo en el área de ciencias fue donde más nos pasó, que es el trabajo en laboratorio de largo tiempo. Ahí aparecieron casos así bastante como dramáticos, que como les digo, no los mencionamos, pero sí están presentes, y de hecho eso es una de las razones. Y este tipo de... Claro, este tipo de eventos, digamos, de acoso sexual o discriminación, también quiero dejar claro que no necesariamente son de profesora hacia una alumna, sino que también, y se ha observado muchísimo en el último tiempo, son entre estudiantes, ¿ya? Entonces, han habido bastantes casos que han aparecido algunos en las noticias, otros no, pero donde entonces el compañero en una fiesta, en un contexto de mucho alcohol, de muchas drogas, bueno, se
propasó con su compañera, o sea, hay casos de violaciones, así, tal cual, y al día siguiente las compañeras, bueno, no quieren ir, no quieren tomar ramos, entonces claramente eso se retiran, entonces ese punto es un punto donde hoy día se puede hacer muchísimo al interior de las universidades, y es muy relevante, se está haciendo no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial, porque este fenómeno que observamos no es local, sino que se reproduce a diferentes niveles. Nosotros, paralelamente a que nosotros realizábamos este estudio local, había otro grupo de comunidad mujer que estaba mirando la realidad internacional y los diagnósticos eran bastante similares. Entonces, más bien era interesante ver las medidas que habían tomado las otras universidades, y ahí medidas a propósito de protocolos de acoso y discriminación han sido bastante relevantes, ¿ya? Entonces, como les digo, relación de política de género, frente a la pregunta si existe, no sabe, claro, la mayoría, si se fijan, de estudiantes señala que no sabe, o sea, no hay ninguna información. Eso va decreciendo a medida que avanzamos, académica, y en el caso de los directivos y directivas, que no existen, que naturalmente conocen los reglamentos, deberían conocerlos. Cuando esto lo miramos desagregado por género, son las mujeres las que tienen la mayor percepción que no sabe, o sea, que no existe, versus los directivos, que muchos de ellos tampoco saben si existen políticas. Y acá, en el caso de políticas de género, no solamente estábamos revisando políticas, como les digo, en temas de protocolos de acoso, sino que también mirábamos si habían políticas de inclusión a la maternidad o de respeto a los periodos pre o postnatal, así del tipo, por ejemplo, como la que tiene CONICET, ¿no? Que da más años para postular al Fondesit, a los Fondesit a las mujeres, a los Fondesit de iniciación, si tuvieron hijos, alarga los tiempos de beca. Después tenemos vivencias y situaciones de discriminación, y en el caso de las mujeres, acá con un 54%, han cuestionado mis competencias académicas por aspecto de mi vida personal. Apareció también súper relevante. Y en el caso de académicas y académicos, estos piropos con galantería, alguna connotación sexual, y nuevamente el cuestionamiento de las competencias académicas por aspectos de la vida personal. Estas mismas se repiten, se reproducen acá como las más nombradas en el caso de los estudiantes. Entonces, y acá algunos de los pedacitos de los relatos, así, de verdad recibimos muchísimas, fue bastante fuerte en un momento cuando hubo que tomar definiciones de cuáles relatos se dejaban abiertos, pero hay profesores que son bien violentos y agresivos para pedir las cosas, y siempre que llaman a una chica a la oficina le dicen no te pongas a llorar, ni te pongas mujercita, ¿ya? Entonces, o sea, desde ese tipo de profesores que se sienten que en su espacio académico, laboratorio, pueden hacer y discriminan abiertamente a las mujeres, y si yo denuncio, claro, va a ser como hacer justicia, pero no voy a poder superar esto porque mato mi vida académica. Ninguna mujer que todavía esté pensando seguir la carrera científica denunciaría un acoso sexual, una estudiante, ¿ya? Más la percepción que el mundo académico, científico es muy pequeño, también que todo el mundo, no sé, de la Chile conoce a los que están en la Católica, en las demás facultades, en el norte, en el sur. Por lo tanto, la red también de información es muy chica, entonces no existe miedo, ¿no? para hacer las denuncias. Igualdad de oportunidades del programa de doctorado, entonces muy difícil conseguir un trabajo académico en las áreas de doctorado. Ahí la percepción, ambos, hombres y mujeres, encuentran que es difícil continuar la carrera académica, o sea, una carrera dura, pero en el caso de las mujeres la percepción es aún un poquito más alta, 9 puntos más alta. En el área de doctorado los hombres tienen más probabilidades que las mujeres, bueno, ahí fueron las mujeres las que estuvieron más de acuerdo con esta afirmación, los hombres solamente un 27%, pero ya hay un 27% de todas maneras que reconoce que percibe esta discriminación. Y al preguntar si los programas de doctorado alientan a las mujeres, solamente un 30% estuvo de acuerdo con esta información. Y ahora, sin embargo,
todo este escenario, sí lo que nos apareció es que a pesar de todo esto que vemos, hay un alto nivel de aceptación de medidas en pos a la igualdad de género, a nivel de políticas públicas. O sea, tenemos un escenario que es bastante, entre comillas, dramático en contra de las mujeres. Podemos observar las brechas que están en otros aspectos de la sociedad, pero, sin embargo, hay deseabilidad a que hayan medidas correctivas a nivel de leyes que promuevan, por ejemplo, la igualdad salarial. Eso tiene una amplia aceptabilidad, naturalmente, en ambos grupos. Becas especiales para mujeres en las STEM. Acá, en el caso de las mujeres, son las que tienen mayor deshabilidad, y cupos especiales fue la opción que tiene menor deshabilidad en ambos grupos. ¿Ya? Pero de todas maneras, nos parece que ya es un avance tener un universo que esté a favor de políticas a favor de la inclusión de las mujeres. ¿Ya? Cosas que se encontraron, y a favor del tiempo, porque no sé cómo vamos, Javi. Ok, ¿ya? Entonces, otras conclusiones, institucionalidades de géneros incipientes, bajo conocimiento acerca de la existencia o no de institucionalidad de políticas de género. Sin embargo, a pesar de esto, como le digo, fue un hallazgo saber que existe predisposición a la implementación de políticas de género. Esto es de manera general, ¿ah? Así, como les digo, cuando preguntábamos después por las políticas específicas como de las cuotas, las becas, bajaba la deshabilidad, pero políticas más macro, sí, todo el mundo estaba de acuerdo. Dentro de las existentes apareció dentro de las muestras cualitativas como referente las políticas impulsadas de CONICET. Y acá particularmente la posibilidad de los años más de postulación, como estos tiempos por la maternidad, que finalmente al interior de las universidades todos sabemos que estamos todos siendo medidos por la cantidad de publicaciones que tenemos, Scopus, ICI, ¿cierto? Entonces indexadas, y incluso en algunas carreras que no solamente tienen que estar indexadas, sino que tienen que tener los más altos niveles de citación. O sea, claramente eso es mucho más complejo, se vuelve más complejo tener ese ritmo de productividad cuando uno está en los periodos de maternidad. Y eso, al interior de las universidades no existe todavía ninguna política que regule eso. La única política que existe, como les digo, es la que tiene CONICET. Entonces, esa sería, por ejemplo, una política que tendría buena aceptación porque ya tiene como la prueba de la política impulsada por CONICET. Y por otro lado, la otra cosa que ha ocurrido es que en el último tiempo se han generado experiencias autoconvocadas, y en este caso están varias redes académicas informales. Dentro de esto está el colectivo Mujeres Científicas, el colegio Ingenieras y Matemáticas, que han colaborado con visibilizar y generar acciones para disminuir estas brechas. ¿Ya? De hecho, hay un coloquio, por ejemplo, nacional que se va a hacer en enero de este año en Valdivia, ¿cierto? Hay pequeñas acciones, pero que van movilizando la participación y la inclusión de más mujeres en el área. Bueno, a nivel agregado, de nuevo, como conclusión, se observa una menor proporción de mujeres en todos los estamentos, y a nivel vertical la brecha se agranda a medida que se avanza en la carrera académica. Esto se ve tanto en las jerarquizaciones como en los cargos académicos, en los cargos directivos, perdón. Este fenómeno en otros ámbitos de la vida laboral es lo que se conoce como el techo de cristal, ¿no? Como que las mujeres podemos avanzar, pero o el suelo pegadizo, así. Hay varias metáforas que se utilizan, pero llegamos hasta ahí, tenemos una especie de techo que no nos deja seguir avanzando en la carrera. Y esos son fenómenos que vienen desde los estereotipos culturales. La valorización del mérito aparece como un valor neutral que no está permeado por las diferencias de género. Esa es la percepción que hay desde la academia. Sin embargo, podemos cuestionar esta percepción, como les decía antes, ¿no? ¿Quién es el que tiene que ya ha avanzado en la académica, que ya tiene resuelto el tema? Entonces no visibiliza, no quiere visibilizar las dificultades que tuvo en el camino. Reconocimiento y normalización de la alta exigencia del trabajo científico, aun cuando esto implique incompatibilidad con la vida familiar. O sea, también nosotros podríamos hacerlo de otro lado y decir, bueno, una sociedad que quiere distribuir los roles de cuidado, por ejemplo, al interior de la familia, porque los hijos e hijas tienen derecho a tener cuidado, que
provengan de padres y madres, y esto implicaría también que tanto hombres como mujeres tuvieran derecho a la participación de tiempo de cuidado y que no solamente fuese para las mujeres la carga de la vida familiar. Entonces también la extensión de posibilidad de participar en el cuidado de los hijos debería hacerse al caso de los hombres cuando son padres de hijos menores. O sea, estas políticas deberían estar asociadas a derechos de los hijos e hijas y no solamente a las mujeres, ¿cierto? Reconocimiento de que las carreras científicas de las mujeres pueden verse dificultadas por la maternidad y crianza, pero no se cuestiona bajo el argumento de que son decisiones personales, ¿ya? Y acá estudiantes de posgrado no cuentan, este es otro tema que es bastante sensible, no cuentan con derechos regulados para el pre y postnatal en las universidades, cupos a la cuna, extensión de becas internas, y estas sí son cosas que universidades más desarrolladas, bueno, países más desarrollados, que son universidades más complejas, sí tienen considerado. Universidades buscan mejorar apoyos y beneficios a estudiantes de posgrado. Muchas veces los reglamentos, y esto a nivel de todas las universidades, están clarísimos y tienen definido todo para los estudiantes de pregrado, pero los estudiantes de posgrado quedan como en un limbo, ¿sí? No tienen reglamentación clara, y eso también habla de nuestra debilidad institucional en las universidades en Chile. Es como si las universidades en Chile están orientadas al pregrado y no tienen conciencia ni valoración de los estudiantes de posgrado, que es justo lo contrario que pasa en los países donde todos hicimos los doctorados, los magísteres, ¿no? Que la mayor población está en el posgrado y que la mayor cantidad de recursos está en el posgrado, y el pregrado es como más chiquitito y es un paso para. En la práctica, en caso de maternidad de estudiantes, el apoyo depende del tutor o tutora. Acá queda toda la discrecionalidad. O sea, hay departamentos donde el director o la directora es flexible, entonces está todo bien, hay permiso, pero no está reglamentado, y ese es un problema, porque depende de la persona, como les digo, que está a cargo. Apoyo de medidas de visibilización y sensibilización, así como también flexibilizar ciertos criterios ante situaciones familiares determinadas, y acá opiniones divididas en relación, como les decía, a las medidas de acción afirmativa. Bueno, esto ya lo conversamos, presencia de situaciones de acoso, miedo a denunciar, no existencia de protocolo, pero sin embargo las universidades vamos avanzando lentamente en este proceso. Y en ese sentido también, como les digo, visualizamos varios avances. Bueno, lo tenemos al final, pero primero la importancia de CONICYT para hacer este tipo de levantamiento y estudio, la disponibilidad presupuestaria que eso implicó y todo eso. También se observan en programas de pregrado cupos especiales para mujeres en STEM, en particular en ingeniería, el programa de la Universidad de Chile. Y acá hay además el caso de la Universidad de Chile, que dio puntaje a las mujeres que estaban 10 puntos más abajo, podían entrar las mujeres, claro, de ingeniería, pero lo que hizo la Católica también fue bien interesante, porque la Católica incluyó ingeniería biomédica. Entonces, como creando más especialidades al interior de ingeniería, también aumentó la participación de mujeres. Incluso al consultar con las estudiantes de ambos grupos, respecto a cuál les gustaba, cuál les había parecido, les daba la sensación, hacía sentir mejor, el programa de la Católica, con incluir esta especialidad, estaba mucho más aceptada por las mismas estudiantes y por los estudiantes que en el caso de las cuotas de incorporación especial, porque el caso de las mujeres en ingeniería era como, bueno, yo entré, es como que tengo la sensación de la carga, de que entré con un puntaje menor, pero por ser mujer. Entonces eso se traducía en una discriminación entre sus colegas después al interior de la universidad. En el caso de las mujeres de la Católica, no pasaba lo mismo, porque yo entré con el mismo puntaje, tuve que hacer el mismo esfuerzo que mis colegas, pero ahora me llama la atención esta nueva área que se desarrolló. ¿Ya? Entonces, eso es interesante porque hay diferentes alternativas, como las cuotas son una, pero puede ser más de una, digamos. Y bueno, finalmente, como les digo, la vinculación de esto, el que entren más mujeres en el área de STEM no tiene solamente que ver con una
con algo que es deseablemente correcto, sino que también es una política estratégica que la han desarrollado las universidades y sabemos, es cosa de mirar los diferentes índices y rankings que hoy día manejan las diferentes universidades, el concepto de la diversidad es muy valorado al interior de las universidades. En ese sentido, la diversidad de género también debería ser valorada. ¿Ya? Y como diversidad de género acá, claro, nosotros solamente tenemos análisis por sexo, hombres, mujeres, no tenemos preguntas asociadas a la identidad sexual, por ejemplo, y a la diversidad que podríamos encontrar ahí, pero también debería estar incluido eso en políticas en pos de la no discriminación y tal, ¿cierto? Entonces, esa diversidad, digamos, la que enriquece y la percepción de la pérdida de talento, el poco interés, el impulso, bueno, lo que también que se está haciendo en el área desde los colectivos, pero también desde las iniciativas de algunas universidades, como el programa Ingeniería 2030, que están haciendo un aporte a propósito. Entonces, esta diversidad de conocimiento también podríamos replicarla como una diversidad de conocimiento que podría tener, que tendría un impacto en capital humano, naturalmente, y que podríamos desde acá, en el futuro, hacer nuevas estimaciones para ver cuál es el impacto que tendría esto en el crecimiento país, en nuestra economía, ¿cierto? Entonces, rápidamente, como yo les contaba al principio, las mujeres estaban normalmente en el mercado laboral, estamos hoy día en los sectores con menor complejidad. Estamos en los sectores de servicio y la extensión del trabajo doméstico en su mayoría. Y eso es una carga para todos como sociedad. O sea, en el sentido que nos genera, estamos en sectores menos productivos y esto, con pequeñas políticas podríamos tener grandes alcances. Entonces, esa es como la elección. Y el lugar para partir es el lugar donde estamos, digamos. Desde las universidades, visibilizar, posibilitar, generar políticas como estas que les decía, protocolos, reglamentos, que aumenten la confianza para las mujeres en el mundo académico, que es lo que se ha debilitado a partir de todas estas prácticas culturales que están instaladas de acoso, de discriminación, de comentarios. ¿Sí? Claro. Un tema de discriminación que tiene más protección que muchas veces hacen esas cosas conscientes. Exacto. Con toda la buena voluntad del mundo, pero lo hacen de forma inconsciente. Esos estereotipos que tú dices están desde la educación, o sea, acá esto, como les digo, es nada más que el botón de CONICET, pero hoy día hay bastante trabajo que se está haciendo desde los colegios, por ejemplo, cómo se estimula a las mujeres en arte o en humanidades, por ejemplo, y a los niños en ciencias. ¿Sí? Entonces, cómo se destacan sus habilidades, cómo se reproducen, están en los textos escolares, están reproducidos en un montón de prácticas que no nos damos cuenta, ¿no? En la publicidad. O sea, sí, sí. Ajá.